Vamos a hablar con alguien que nos explique el ángulo penal de esta guerra de poderes, puesto que en esta semana también la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha denunciado a 11 congresistas de una forma tal que muchos constitucionalistas están cuestionando esto también. Parece que a la fiscal se le habría ido la mano. Entonces, este nudo de justicia politizada y de política judicializada, vamos a conversarlo con alguien que es un gran penalista, que lo conocemos de hace mucho tiempo y apreciamos su claridad para exponerlo. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Luis Lamas Puccio. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Gracias por la convocatoria. Doctor Lamas, lo primero que quería preguntarle es por este tema de la detención preliminar. Nos hemos quedado sin esta herramienta que era muy importante para el combate a la criminalidad, no solo la organizada. Y pasó que el Congreso hizo una ley de la que se arrepintió, quiso arreglarla, y el gobierno le ha hecho observaciones a última hora, y como estamos en un proceso en que no puede haber un pleno en el Congreso para aprobar, ya sea que se allanen a las observaciones del gobierno o que la aprueben por insistencia, estamos en un limbo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo tengo la percepción de que se está desestabilizando el Estado de Derecho a través de una serie de modificaciones, porque no solamente es el tema de la detención preliminar, para generar una situación de desorden o de mayor desorden, de mayor caos, utilizar la criminalidad y la delincuencia como correa de transmisión, pero con un trasfondo estrictamente de contenido político. Porque al desestabilizar el Estado de Derecho, se suscitan las condiciones para que la delincuencia y la criminalidad aumente en términos cuantitativos y cualitativos. La sociedad responda exacerbando su crítica y su cuestionamiento, y en el trasfondo un sentido político, porque estamos a puertas de un proceso electoral, y creo que fraccionando y debilitando el Estado de Derecho a través de una serie de confrontaciones y cuestionamientos directamente dirigidos al Ministerio Público o al Poder Judicial, estarías tú creando las condiciones sociales más adecuadas dentro de este caos para que no solamente el escenario electoral se vea fraccionado, sino para darle mayor posibilidades a aquellos candidatos que son muchas veces radicales frente a sus propuestas, pero que en última instancia crean las condiciones electorales más adecuadas para desprestigiar, desmerecer a los partidos y a los candidatos o políticos tradicionales y darles una mayor opción a otras propuestas que en el fondo podrían estar encerrando algún ánimo totalitario. Porque estas modificaciones no hay que verlas de manera aislada. Entiendo que para los abogados, los políticos y los juristas debatir, discutir, discernir sobre estas propuestas pueden tomar muchos meses. Perdón, para que siga explicando, porque está hablando ya de algo serio que va más allá del derecho penal, ¿no? Usted está diciendo que habrían fuerzas políticas que están en el Congreso y en el Ejecutivo interesadas en este caos. Por supuesto, porque democráticamente, o utilizando los parámetros de la democracia, el derecho y el sentido de la representatividad y la legalidad está a través de los parlamentarios. Los partidos políticos tienen presencia en la vida parlamentaria, y la mejor manera de accionar parlamentariamente hablando, respetando los principios democráticos, es a través de las leyes. Pero entendemos que las leyes se crean para favorecer a las grandes mayorías. Y acá lo que está sucediendo es todo lo contrario. Se promulgan leyes que no ayudan a luchar contra la criminalidad. Al contrario, indirectamente están fomentando el desorden, el caos, la confrontación, y los resultados están a la vista. Pero hasta ahora, digamos, una teoría menos
profunda que la que usted está expresando, dice, bueno, claro, los congresistas están haciendo esto y el Ejecutivo en pared con ellos, jugando en pared con ellos porque tienen gente, funcionarios, congresistas, ministros, el vocero de la presidenta, Freddy Hinojosa, que están siendo investigados y les convienen que estemos en el limbo respecto a herramientas de control de la criminalidad como la detención preliminar. Lo hacen para defenderse del Ministerio Público, pero usted está diciendo algo que va mucho más allá. Bueno, se trata de varias posibilidades. Una de ellas es evidentemente autoprotegerse respecto a temas nucleares, que son temas de corrupción, que no son de ahora, hablando del partido de gobierno, y otros aspectos que son colaterales, que son decisivos en la trayectoria política. Pero si tú analizas secuencialmente el debate y la discusión y cómo genera atracción estas discusiones, vamos a empezar a debatir y a discutir una serie de normas, como es el caso de la modificación de la ley del crimen organizado, la modificación de la ley procesal penal para requebrajar todos los mecanismos en el tema del allanamiento, la ley que exime a los partidos políticos de responsabilidades penales administrativas, la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público, la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, el fortalecimiento dislocado de todo lo que significa la represión de los delitos de prevaricato como una forma de acorralar a los magistrados y, por otro lado, abiertamente echándole la culpa del aumento de la delincuencia, entre otras instituciones, al Ministerio Público. Sí, vamos a seguir hablando con usted, doctor Luis Lamas Puccio, pero luego de oír mensajes de nuestros anunciantes. Todos los medios. Estamos conversando con el penalista Luis Lamas Puccio, que nos estaba hablando de que en este caos terrible en el que estamos enfrentándonos a la criminalidad, pues hay intereses políticos que podrían albergar un proyecto autoritario de que haya miedo en la población y que por lo tanto en las próximas elecciones podría surgir una alternativa totalitaria. De izquierda o derecha, ¿no, doctor? Porque el radicalismo ya no conoce colores políticos, sino una vocación autoritaria. Sí, yo no entro a hacer disquisiciones ideológicas respecto a las propuestas partidarias. Yo lo que reafirmo es que el fenómeno del crimen es un fenómeno político. Político en el sentido de la capacidad o incapacidad del Estado para prevenir y controlar la delincuencia. Cuando la delincuencia se fomenta y se desarrolla de manera incontrolable, la delincuencia deja de ser un fenómeno criminal, un fenómeno criminológico, y se convierte en un fenómeno político. Sí, pero ahora, aterrizando en los casos que nos preocupan esta semana, ¿no? ¿Usted piensa que estas observaciones que ha hecho el Ejecutivo a la ley de detención preliminar deben llevar al Congreso a que sean debatidas para eventualmente allanarse, o que el Congreso debiera ir por la insistencia? Mira, yo he estado estudiando las propuestas del Ejecutivo respecto al contenido de esta norma y es un juego de palabras, simplemente para tener un razonamiento y generar un debate. Y lo importante es el paso del tiempo, dilatar, alargar, para generar un vacío de poder, evidentemente para proteger a ciertos personajes. Como por ejemplo Hinojosa. Freddy Hinojosa, que es el vocero de la presidenta. Y otros más. Y jefe de su gabinete claro, de asesores. Pero en última instancia es aprovechado por una serie de personajes procesados. Y este debate es interminable, porque mientras que el Ejecutivo se tomó 30 días para responder frente a un tema de prioridad. Y lo hizo justo cerrándose el plazo. Así es, ¿no? El contenido no tiene ningún tipo de utilidad. Claro, y el Congreso tendría que esperar hasta marzo para un pleno, y la posibilidad de un pleno extraordinario que la hay depende de 78 firmas. Sí, lo que pasa es que el Congreso también entra en el mismo juego.
y convoca en el entendido de fortalecer una imagen de democracia, de El Congreso discusión. tiene varios investigados y precisamente le quería preguntar por la decisión de la fiscal de la Nación del Espinosa, que a ella le corresponde investigar a los aforados, gente que tiene prerrogativas especiales como los congresistas. ¿Qué le parece el que haya denunciado a los 11 integrantes de una comisión de defensa que facilitó un dictamen para que los miembros de las fuerzas, en retiro de las fuerzas armadas, pudiesen cobrar su pensión además de su sueldo? Yo creo que ha habido una actitud excesiva por parte de la Fiscalía y no ha habido una evaluación oportuna y necesaria para una decisión de esta naturaleza. En primer lugar, porque no se trata de una denuncia contra cualquier persona, es contra congresistas e indirectamente contra integrantes de uno de los poderes del Estado, como es el Parlamento. En segundo lugar, esto va a ser utilizado políticamente por los opositores de los denunciados dentro del Parlamento, porque van a tener que recurrir de una u otra manera al antejuicio o al levantamiento de la inmunidad en los casos que corresponda. Y en última instancia porque este debate iniciado o propiciado de manera apresurada por parte de la Fiscalía, en comparación con la dimensión de los fenómenos sociales y de crimen en que vive el país, en realidad está contribuyendo aún más a generar mayor desorden y mayor caos. Yo creo que han debido agotarse todas las indagaciones necesarias y pertinentes para poder tener un proyecto suficientemente consolidado en el plano legal como para poder tomar una iniciativa de esta naturaleza. Hay constitucionalistas que dicen que ya una sentencia de hace algunos años del Tribunal Constitucional decía que si bien el principio de esta acción de la Fiscalía es que no se puede percibir dos remuneraciones del Estado a la vez, en este caso la pensión no sería una remuneración, ya eso lo había dicho claramente el Tribunal Constitucional y por lo tanto la fiscal estaría patinando. Así es. ¿Qué piensa usted? Yo creo que una cosa es aprovecharse de una situación legal para beneficio propio respecto a la remuneración y las pensiones, y otra cosa son derechos adquiridos a lo largo de la gestión funcional pública, que son derechos inherentes que corresponden a las personas, que fueron motivo de estos aportes y como resultado de eso no podemos nosotros concluir de que se trataría de una duplicidad de ingresos económicos, porque, como vuelvo a manifestar, desde el punto de vista jurídico y normativo, son dos situaciones diametralmente distintas que no pueden tener una evaluación unitaria y similar para afirmar categóricamente a través de una denuncia que un funcionario público estaría percibiendo un doble sueldo. Ahora, claro, lo terrible es que estamos enfrentando a la criminalidad. Lo del lunes fue terrible, pues un atentado dinamitero ante la sede del Ministerio Público, y en lugar de ver la unidad de los poderes frente a la delincuencia, vemos al Congreso peleado mortalmente con la fiscal de la Nación, el Ejecutivo también con sus peleas, porque la fiscal de la Nación tiene varias denuncias contra la presidenta y la está investigando. Entonces, si los actores que tienen que luchar contra el crimen están peleados, están judicializando sus fricciones, ¿qué nos espera? Mira, lo que se está generando es un absoluto desprestigio y desmerecimiento del Estado de Derecho y de la propia institucionalidad en relación a un tema que es particularmente sensible para todos los ciudadanos: la delincuencia, la inseguridad ciudadana, el caos, el terrorismo, la discusión sobre estas normas. Pero en último momento, lo que más se desmerece es el Estado de Derecho, porque el ciudadano común y corriente que está a puertas de un proceso electoral mira hacia la gobernabilidad y la institucionalidad y percibe que esas instituciones no sirven para nada o sirven para poco y que se embacuan en discusiones entre poderes del Estado, y en última instancia el ciudadano de la calle es el que tiene que asumir todo el peso
de estas deficiencias estructurales o jurídicas. Y eso es un caldo de cultivo para que los ciudadanos comunes y corrientes en un momento determinado tengan que optar por decisiones políticas en el plano electoral. Por eso te manifestaba hace unos instantes de que no podemos desvincular la delincuencia, la actividad legislativa con los intereses políticos. No, y además cuando se encuentra que hay corrupción en el poder, pues esto es un mal ejemplo y mucha gente dice que está a un borde de pasar la línea del bien hacia el mal y delinquir, dice, pero si los poderosos delinquen, yo también, o sea, el mal ejemplo cunde. Sí, y fíjate, lo más gravitante no es propiamente el tema de la corrupción, porque corrupción, para bien o para mal, existe en muchas partes. La historia de la humanidad podría ser también la historia de la corrupción. El problema es la impunidad, que es lo que realmente exacerba y llama poderosamente la atención de los ciudadanos. Cómo los poderes del Estado se pueden confabular en debates que no tienen ninguna utilidad, cuando en última instancia la impunidad es la que prevalece e impera a lo largo del tiempo. Pero, por ejemplo, en el Congreso está habiendo bastante agitación por este tema de la supuesta red de prostitución. Ha habido un asesinato de una ex trabajadora del Congreso que aparentemente participaba en esta red, y el jefe de esta señora que fue acribillada, ¿no?, por sicarios, el señor Torres Sarabia, era un funcionario ligado a APP, que es el partido que domina la mesa directiva. Allí el Congreso sería el primer interesado en que haya algunos cargos penales y alguna acción penal sobre algunos de esos involucrados para apagar el escándalo. ¿Qué figuras delictivas ve usted allí? Mira, lo primero es que el Estado debería dar el ejemplo en el plano de la colaboración y brindar todo tipo de facilidades para que estos hechos se diluciden y se esclarezcan en la medida de sus posibilidades. Porque una cosa es investigar a nivel del Ministerio Público, que es una investigación, digamos, con una orientación más precisa, puntual y objetiva, respetando ciertos parámetros, y otra cosa es investigar en un foro que es eminentemente político, pero que representa a todos los peruanos. Por lo tanto, la actitud del Parlamento en una indagación de esta naturaleza debería ser de consenso absoluto, cuando vemos que en realidad hay vacíos en la funcionalidad del Parlamento que contradicen principios y opiniones respecto a esta investigación frente a un hecho que además ejemplifica un poder del Estado particularmente desmerecido y desprestigiado, porque no estamos acá frente a un Parlamento que es una institución ejemplar, que por distintas circunstancias podría haber surgido un tema de prostitución en las altas esferas del poder. Estamos acá frente a una institución o un poder totalmente desprestigiado, desmerecido, que en realidad ejemplifica los niveles de mediocridad de la democracia. Entonces el impacto es mucho mayor. Yo creo que en esa línea de análisis deberían ser los mismos congresistas los que deberían ponerse de acuerdo y no pelear entre ellos y apoyar en la medida de sus acciones políticas la investigación y el esclarecimiento de los hechos para justamente evitar estos disloques, estas controversias que aumentan el desprestigio de la institucionalidad parlamentaria. Claro, ellos tendrían que ser los primeros interesados en que hayan acciones penales efectivas en ese caso de la supuesta red de prostitución. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis Lamas Puccio. No solo hemos hablado de derecho penal, sino usted ha hecho que nuestro problema con la criminalidad tiene que ver con el Estado de Derecho, con la democracia y con posibles proyectos totalitarios que se estarían cocinando para el 2026, nada menos. Y siendo las 8...